Conformada entonces la sala de decisión, se dispone para escuchar las alegaciones de las partes y del señor agente del Ministerio Público, si a bien lo tiene, inicio por la parte demandante. Muchas gracias, muy buenas tardes, señor magistrado. Bueno, baso mis argumentos diciendo que la UGPP en las resoluciones RDP 004071, RDP 015792 de 2013 respectivamente, argumentan que el señor Carlos Cotrina Fuentes no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que se observa que él tuvo mala conducta en el tiempo desempeñado en el año de 1978. Por cuanto en el tiempo de servicio se certificó que el aquí docente fue declarado insubsistente. Argumentación esta, que ruego a su señoría no se tengan en cuenta, toda vez que la misma fue controvertida dentro del expediente que cursó en este despacho, igualmente certificación que fue allegada a la Caja Nacional UGPP en su momento, donde el departamento de Boyacá, por intermedio del profesional Óscar García, jefe de Historias Laborales, manifiesta lo siguiente: que el Estado, por la escasez de profesores que había en la época, en conventos se podía nombrar como profesores a personas con un relativo un buen alto grado de educación. Esto quería decir que el señor todavía en su momento no se había graduado, pero fue nombrado como docente por ese tiempo. Por ende, fue declarado insubsistente cuando existieron los docentes ya normalistas, como lo hace ver en la certificación que adjuntó la Gobernación de Boyacá, de acuerdo al Estatuto 2277, que tenía la obligatoriedad de nombrar a docentes que ya hubiesen terminado su época lectiva. Por tal razón, nos damos cuenta que los argumentos que no tuvo en cuenta la UGPP, no tuvo en cuenta la prueba que se argumentó, y en las dos resoluciones, tanto en la de petición como en la del recurso, se mantuvo en esa tesis diciendo que fue por mala conducta, sin observar que mi cliente fue declarado insubsistente solamente por el hecho de haber sido nombrado como docente interino en provisionalidad. Por tal razón, ruego a su señoría se reconozca la pensión de gracia al docente Carlos Cotrina Fuentes. Muchas gracias. La demandada, disculpe, tiene usted la palabra. Su señoría, mis alegatos los baso ratificándome los mismos argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en los mismos argumentos contenidos en las resoluciones que se encuentran dentro del plenario. Muchas gracias, el señor agente del Ministerio Público. Gracias, honorable magistrado. El tema a resolver, como bien quedó fijado en el litigio, en el presente caso, se trata de decidir si el ciudadano demandante, el señor Cotrino, tiene derecho a que se le otorgue o no la pensión gracia, en razón a que los actos administrativos consideran que no es posible, en razón a que supuestamente está encasillado en una de las causales que la ley que creó la pensión gracia, la ley 114/1913, causal de mala conducta, le impediría ser el titular de este beneficio.
Desde ahora el Ministerio Público solicita que se acceda a las pretensiones de la demanda. En los actos administrativos demandados inicialmente el de enero del 2013, al ciudadano se le niega la pensión argumentando que por haber sido declarado insubsistente del cargo de profesor, estaba o había incurrido, mejor, en una de las causales que el artículo 4 de la ley 114 establece como impedimento para otorgarles este derecho. Sin embargo, debemos señalar que la causal que se señala en dichos actos administrativos para declararlo insubsistente se refiere a que el docente era aspirante. Para el año de 1979, que es cuando se dicta el decreto que crea el estatuto docente, que reguló por primera vez la forma como quienes deseaban vincularse a la docencia podían hacerlo, establecieron los requisitos para ser docente, los títulos que se requerían, que se necesitaban. Antes de esa fecha no existía una normatividad especial, específica para los docentes. En consecuencia, necesariamente, la única manera de ser vinculados al servicio del Estado era a través de los mecanismos contemplados en el decreto 1950, un nombramiento. E igualmente, en el decreto mencionado, en el artículo 105, se establecían como causales para ser retirados del servicio la declaratoria de insubsistencia en su numeral primero del artículo 105 y la destitución en el ordinal séptimo del mismo artículo. La declaratoria de insubsistencia operaba en vigencia de este decreto cuando el nominador tomaba la decisión de desvincular por la causa que fuera, por el motivo que fuera, a quien se estaba vinculado con la administración pública. Pero para los docentes en ese momento no se les exigía requisitos para ingresar. Como bien lo dice la Secretaría de Educación en un oficio respuesta a una petición del demandante, para esa fecha se podía nombrar a cualquier persona en la docencia, que fue lo que le ocurrió al señor demandante. Pero ya al dictarse el estatuto docente en 1979, sí, a partir del artículo primero, en el quinto, se estableció a quienes se les aplicaba y además se establecieron unos requisitos para poder ejercer la profesión docente. Como este señor en ese momento no tenía la calidad de docente porque no tenía el título que lo acreditara, pues necesariamente fue retirado del servicio, y el mecanismo para retirarlo del servicio no era otro que el de la declaratoria de insubsistencia. Pero de ahí a que esa forma legal de retirarlo del servicio pueda ser considerado, pueda encasillarse dentro de las causales para negar la pensión gracia, asimilarlo a una causal de mala conducta, el trecho es muy largo. No hay manera de que a este ciudadano se lo pudiera endilgar la causal de mala conducta, porque las causales de mala conducta, que igualmente el decreto 1950 señala como causales de destitución del cargo, en el artículo 125 y siguientes, son absolutamente claras, y se requería el agotamiento de un procedimiento disciplinario. La destitución se producía como consecuencia de una decisión disciplinaria, que no ocurrió con el señor demandante. Así las cosas, honorable magistrado, considero que los actos administrativos tienen una falsa motivación y son violatorios de normas superiores, por lo que por esa causal debe necesariamente accederse a las pretensiones de la demanda. En segundo lugar, el demandante
acredita los demás requisitos para que se le otorgue la pensión gracia. Las resoluciones demandadas señalan claramente que antes de 1979 prestó sus servicios en la docencia como nacionalizado y que a partir de entre 1976 y 1979 y a partir de 1981 y hasta la fecha de su retiro en el año 2001 igualmente lo hizo en un establecimiento educativo con el carácter de nacionalizado. Cumplió los 20 años en julio del 1998, toda vez que nació en julio de 1941. Y además, como quiera que cumplió sus 50 años en 1991 y acreditó los 20 años de servicio, igualmente reúne los demás requisitos para que se le pueda otorgar la pensión gracia. Con las consideraciones anteriores, el Ministerio Público solicita que se acceda a las pretensiones de la demanda, se otorga la pensión gracia, pero como quiera que la reclamación de su pensión gracia se hizo el 10 de agosto del 2012, habrá que aplicar la prescripción de mesadas pensionales que se hayan causado con anterioridad al 10 de agosto del año 2009. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdóname un segundo. Vamos entonces a hacer un receso de 10 minutos, 10 a 15 minutos. Les pido el favor de que se retiren de la sala, pero no de manera distante. Muchas gracias.